Bueno, es como ha sido ya una tradición, el amigo Carlos Paulino nos asiste año por año, en estos asuntos de ayudar a ustedes y a nosotros a entender lo que hace el Centro Operativo de Emergencia para devolvernos cierta tranquilidad, no toda la tranquilidad pero la garantía de que hay una estructura pensando en nosotros y cuidándonos. Y una gran estructura. ¿No es así? Sí. Carlos, tú eres el director del Subdirector. Subdirector, sí. Recuérdese que el director es el Centro Juan Operativo Manuel de Méndez Emergencia. García, general Por del cierto, Ejército de la el República Dominicana. general, que en su momento ha tenido su encabritamiento. Yo lo vi encabritado con alguien que se puso. Sí, que se puso. Pero la verdad es que se entrega y él parece que reclama por lo menos respeto. Por lo menos. Sí. Es que Y en ocasiones se le han querido como, tú sabes. Pero bueno, no hablemos de eso. El Centro Operativo de Emergencia, ¿qué cosa prevé, qué cosa está haciendo para garantizar que en esta movilización de la Semana Santa gocemos de un mínimo de garantías? Mire, lo primero es que fuera de cámara, ahorita se comentaba que el COE tiene varios días organizando este operativo, pero sin embargo yo puedo decirle a ustedes que justamente la oficina nuestra es la que planifica todo el montaje del operativo, porque nosotros, además de ser subdirector del COE, pues estamos a cargo de lo que es la planificación y el desarrollo institucional del COE. Entonces nos compete justamente desarrollar el plan operativo que en este año se ha denominado Semana Santa 2019, un pacto por la vida. Esto es mancomunadamente coordinado con el Intran, y déjeme decirle que nosotros duramos los 365 días del año planificando cada operativo. Bueno, porque después que pasan los operativos, viene una fase de análisis y evaluación de lo que implicaron la estrategia de respuesta de esos operativos. Eso implica que nosotros sacamos un documento que se llama Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas de cada uno de estos operativos. Creo que están proyectando buena parte de lo que son los aprestos que ustedes han hecho ahí en pantalla. Correcto. Entonces, justamente parte pacto por la vida. Un pacto por la vida. Y mire, a veces la gente oye, bueno, un pacto por la vida, pero ¿qué significa eso? Bueno, yo digo, bueno, vamos a firmar un pacto por la vida. Vamos a firmar un pacto por la vida donde nosotros como conductores hagamos el compromiso de cumplir con una serie de normativas que están establecidas en la propia ley de tránsito. Entonces, vamos a firmar un pacto por la vida. Pero no solamente firmar un pacto por firmarlo, sino que haya alguien como garante de la firma de ese pacto. Y yo hago ese desafío a todos los conductores del país. Entiéndase, padres de familia, sindicatos, a todo el mundo, en las iglesias, en los grandes malls, pero que haya un garante de ese pacto. Nosotros decimos, bueno, pero debiera ser el hijo de uno, que sea el garante de ese pacto. De manera tal que cuando nosotros vayamos conduciendo y violemos una de las normativas de tránsito o estemos haciendo alguna maniobra incorrecta o peligrosa, ese garante de ese pacto, que es el hijo, le va a decir, papi, recuérdate que tú firmaste un pacto por la vida. Ah, sí, eso está muy bien. Entonces, que sirva como una especie de veedor que garantice justamente. Un veedor permanente. Así es, el cumplimiento de ese pacto. Sí. Entonces, nosotros que creemos eso, porque un pacto por la vida va más allá de una simple palabra. Un pacto por la vida implica un compromiso, un amor por su prójimo, un amor por su vida. Y sobre todo, consciente que hay que ser responsable a la hora de tomar un Mira, ¿cuáles son los puntos? Vamos a hablar ahora de recursos humanos, recursos materiales que se han concentrado y que están a disposición de toda esta acción. Mire, lo primero es que hay unos 25.521 personas, 45.521 personas que van a estar integradas trabajando en este operativo. Es muchas personas. Eso es mucha gente. Por todo el país. Por todo el país. Ahora, recuérdense ustedes
que el COE está conformado por 22 instituciones. 22 instituciones. Lo que significa que las 22 instituciones tienen personal trabajando para este operativo. Pero también ahí incluyen los voluntarios. Los voluntarios de las distintas instituciones, llámense por ejemplo, voluntarios bomberos, voluntarios de defensa civil, voluntarios de Cruz Roja, voluntarios del propio Ministerio de Salud. También tienen voluntarios. Entonces, pero también usted le agrega ahí el Ministerio de Defensa, que con sus 3 fuerzas tiene un personal amplísimo que va a estar también apoyando y trabajando. Aire, mar y tierra. Aire, mar y tierra. De hecho, hablando de aire, tenemos 3 helicópteros que van a estar disponibles para darle asistencia a aquellas personas que así lo requieran. Inclusive helicópteros que van a estar equipados y preparados para dar asistencia médica en caso de que sea necesario. Pero al mismo tiempo usted tiene, por ejemplo, 37 talleres móviles que van a estar diseminados en las principales autopistas. Esto es para asistir a la persona. Sí, señor. Asistir a la persona. También tenemos 57 puestos de grúas. Entonces, esta grúa justamente para un poco de congestionar el tránsito en caso de que un vehículo resulte averiado. Pero usted tiene también el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, con la Comipol. Ahí usted tiene también una seguridad vial en todas las autopistas y carreteras del país. Perdón, ahora, ojalá no se use. Mira qué bien. El deshuese de una máquina para equipo para deshuesarlo. Los vehículos en caso de accidente, de esos accidentes que queda la gente atrapada. Correcto. No se use. Lo que ocurre es que todos estos equipos de respuestas inmediatas vienen equipados con equipos de estricación. ¿De qué? De estricación. Sí que sí. Destricación. Sí, de estricación, que son unos equipos para cortar metales, pero además también para también con gatos hidráulicos, te lo ensanchan, te lo abren para sacar la víctima. ¿Y cuántos equipos hay de eso, más o menos? Mire, nosotros tenemos aproximadamente unos 45 talleres de estos, equipados con todo, para asistir en las principales autopistas y carreteras del país. Mire qué bien. Y el control de velocidad. Mire, con respecto al control de velocidad, por ejemplo, usted tiene el caso de los vehículos pesados. Los vehículos pesados solamente podrán andar en el carril de la derecha, por un lado. Por otro lado, velocidad máxima 70 kilómetros por hora. Y además, para poder transitar desde el jueves hasta el domingo, tendrán que tener un permiso del Intran. Y justamente solamente aquellos que transportan combustible, alimentos o medicamentos. Pero les reitero, con un previsto de un permiso especial. Los que no lo tengan no podrán circular. Pero además, la prohibición se inicia el jueves 18 a las 12 del mediodía y concluye el domingo 21 a las 12 de la medianoche. Concluye esa prohibición para los vehículos pesados. De igual forma hay unas 162 ambulancias que van a estar también disponibles y distribuidas en 162 ambulancias, distribuidas en puntos estratégicos, tácticos, conjuntamente con el Intran, que han determinado justamente cuáles son esos puntos críticos en toda la carretera del país. ¿Eso a través del 911? El 911 también se integra en los operativos, naturalmente que sí. Y participan todas las ambulancias. Si hablamos, por ejemplo, estas 162 ambulancias, estamos hablando, están fuera de las ambulancias que utiliza normalmente el 911, porque inclusive en estas 162 ambulancias... porque Obras Públicas tiene ambulancias. Correctamente. Ahí entra también el sector privado. Dentro de estas 162 ambulancias, entra el sector privado que siempre colabora y participa. Sí, es verdad. Por ejemplo, dentro de la grúa también participan empresas privadas. Por ejemplo, es importante también, claro. Sí, porque es que el COE tiene obligatoriamente que coordinar todos los recursos, tanto públicos como privados. Porque el problema de las emergencias y los desastres, pues no tienen clases sociales. No, aquí los desastres sociales afectan a todo el mundo de manera igual. Así es. Y por lo tanto, entonces, tiene que ser un esfuerzo de todos y todas de manera concertada. ¿Y el traguito? ¿Y el control del traguito? Mire, con respecto al control del traguito, van a ver el colímetro que se van a usar para un poco controlar esto.
Por otro lado también... ¿Y se van a usar los aparatos? Sí, claro, sí, se van a usar esta vez. Bueno, y por otro lado, lo sabes. Y por otro lado también... Yo no tomo cuando conduzco. Pero por otro lado también, recuérdese que hay una prohibición para el Viernes Santo. No se puede consumir licor. ¿Cómo dice? Para el Viernes Santo no se puede consumir licor. Bueno, sí, eso está... Interior y Policía, hace tiempo que tenemos eso. Y por práctica religiosa también. Correcto. Pero además también en las playas y los balnearios, recuérdense ustedes que no se puede penetrar con objetos contundentes, objetos, entiéndase, botella de vidrio. Estrictos que son con eso en la playa, porque ponen a la entrada de los balnearios, Pedro, vigilancia, mira, y no hay forma de tú penetrar ahí con no, te revisan esos bultos, los vidrios, no entra con los vidrio. horarios de baño están regularizados también. Los horarios. ¿Cuál es el horario? 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Se penetra a cualquier playa o río? No, a cualquiera no, porque ya la playa está en cualquiera no, porque hay una 225 playas que están clausuradas. No me digas. Sí. Si quiere podemos leer algunas que están acá también. Sí. Las tenemos acá algunas, de manera electrónica. Sí. Pero esto es interesante. Porque, por ejemplo, en el caso de las motocicletas, que aportan la mayoría de personas fallecidas, tras operativo, podrán circular solamente dos personas en una motocicleta, con el adicional que el pasajero que lleve también tiene que usar casco protector. Además del conductor, el pasajero tiene que usar casco protector. Sí, bueno, eso se va a aplicar. Este país va a dar un salto adelante. Bueno, la DGC tiene que ser la garante del cumplimiento de esta disposición. Sí. Pero también se va a controlar el exceso de pasajeros en toda la parada de autobuses o guagua. Y esa camioneta llena de gente, de bañistas. Bueno, también eso está prohibido. No se puede transitar personas detrás en las camionetas, o sea, hablemos de camas. No se va a permitir y se van a fiscalizar aquellos que lo hagan. O los camiones llenos de bañistas. Correcto. Sin embargo, lo que las autoridades, el gobierno ha dispuesto para este caso, es que, por ejemplo, en la salida de la ciudad, si va un grupo en camioneta, por ejemplo, en la cama, se van a tener unos autobuses de la ONSA ahí disponibles para desmontar a todas estas personas. Si es que van a alguna playa, para no negarle el derecho. Y claro, por favor, dejen que la gente llene su piscinita aquí en la capital. Que un chin de agua un día no importa. Ya dijeron el problema... que la dejen usar. Por Semana Santa nada más. Pero el problema es el siguiente con eso. El problema es que la gran sequía que hay en el país está haciendo estragos tanto en la agropecuaria como en la ganadería. Entonces, el agua está siendo estrictamente regulada en términos de su uso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los dominicanos tenemos también que entender y asumir algún tipo de sacrificio por el bien común. Porque efectivamente yo me puedo bañar con mi familia, pero esa agua puede faltarle justamente para que pueda producir electricidad, porque las presas están muy bajas en términos de los niveles. Entonces la producción eléctrica disminuye porque, les reitero, se está racionalizando el agua de manera tal. Y el riego también. Entonces, la gente ahí. Entonces, de hecho, eso está impactando también en los productos de primera necesidad. Por eso quisiéramos el saneamiento de los AMA, a ver si recuperamos a Guivia como un centro para el baño. Sí, pero hay que cierta presencia, hay que echarlas afuera. Por eso te estoy diciendo, recuperar a Guiba porque es un balneario natural de los capitaleños. Miren, por ejemplo, van a haber 3.101 puestos de socorro. 3.101 puestos. Es una especie de campamento. Esos son unidades con toda la capacidad necesaria para asistir a la persona en caso de que ocurra un accidente, en caso de cualquier necesidad, en primeros auxilios, en urgencia médica, porque además también van a haber salvavidas, unidades de esta de socorro, salvavidas en agua, en rescate en agua. E igual que, por ejemplo, van a haber una serie de embarcaciones en las playas, justamente para socorrer
a cualquier persona que se esté ahogando. Tanto. El mayor número de personas se concentra precisamente en playas y balnearios, ríos y ese tipo de cosas, perfecto. Y de esa misma tiene el COE busca pues, concentrar también ahí sus mayores esfuerzos. Pero en el caso de gente que le gusta la aventura y que coge la montaña, que hay mucho riesgo también en esa montaña, hay personal para eso, para atenderlo a ese nivel. Sí, está. De hecho, las unidades aéreas están preparadas justamente para hacer rescate en montaña, porque es una especialización también. Rescate en montaña, rescate aéreo, meterse allá arriba en el Tito Duarte, donde Mozart nunca estará. Rescate en espacio confinado, cuando ustedes hablaban de la famosa quijada de la vida, la explicación que eso es una enorme tijera para cortar hierro y esto así. Entonces, es interesante recalcar acá dónde va a estar instalado el operativo, porque ha generado algún tipo de confusión y nosotros queremos establecerlo con mucha claridad. Mire, nosotros empezamos el operativo el jueves a las 12 del mediodía, hasta jueves 18. Ahí empezamos a las 12 del mediodía. Me pueden computar todo lo que me ocurra entre jueves y domingo, 18 y el domingo 21 a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Porque hay que ir acostumbrando a la persona a ser prudente. Entonces, y a disciplinarse. Si usted sabe, por ejemplo, que todo el mundo sale el domingo, pues salga temprano, salga a las 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Y no se aventure a coger carretera a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche. Es un peligro. Correctamente. Entonces, un riesgo innecesario. Un riesgo innecesario. Entonces, ¿qué ocurre? Es como dice el director del COE, el general Méndez García. Él dice, mire, por más acciones preventivas que nosotros desarrollemos, si ustedes como ciudadanos o la ciudadanía no asumen las orientaciones y asume esto con responsabilidad y entiende que su vida es lo más valioso, pues definitivamente poco lo que podemos hacer las autoridades, porque es que hay variables que no hay forma de que nosotros podamos intervenir. Pero hay que entrar a trabajar el asunto de los neumáticos de la pedida. Correcto. Por eso yo le decía ahorita que el Intran, por ejemplo, va a tener dispositivos a la salida de toda la carretera en la provincia, pero además en toda la parada de autobuses van a tener dispositivos para revisar neumáticos, freno, luces, y también exceso de pasajeros. Es importante, Pedro. Los autobuses que tengan exceso de pasajeros, que su llanta no tenga, que su sistema de freno no esté adecuado, que sus luces no estén perfectamente. A los conductores de autobuses. Y se van también a probar, también se le va a fiscalizar también si no cumplen porque estas son disposiciones que están en la ley. Señores, y nosotros tenemos que entender que nosotros mismos como ciudadanos tenemos que ser los primeros cumplidores, los garantes de esa ley. Claro. Así que la ciudadanía puede estar tranquila, que puede asegurar que el Estado Dominicano, el gobierno le garantizará a través de las autoridades. Los centros hospitalarios equipados. Con respecto a los centros hospitalarios también, ¿qué se hizo con los centros hospitalarios? Bueno, se le va a dar de alta a aquellos pacientes que pueden irse a su casa y luego regresar otra vez. Y liberen cama. Para tener disponibilidad de cama. Pero además también a través de promesas se han reforzado en términos de medicamentos todos los hospitales. Igual que también se han reforzado las emergencias con personal especializado en traumatología, en cirugía. Mire qué bien. Así que pueden estar seguros que nosotros vamos a garantizarle a la ciudadanía la seguridad. Ahora bien, depende del propio ciudadano el que esta medida que ha tomado el gobierno en favor de ellos sean viables y sean aplicables y sobre todo que sean positivas. Bueno, pues yo lo que creo es que esta vez, por lo que usted ha relatado, la cantidad de recursos humanos y materiales se ha incrementado considerablemente con respecto a cualquier año anterior. Así es. Porque hablar de tantas seguridades por ejemplo, de ambulancias, eso es lo que tenía todo el... mire, y escúchame un momentito, yo quisiera ahorita, nosotros decíamos que nosotros quisiéramos que inclusive los propios medios de comunicación
cuando vayan a recoger la información, porque vayan al COE, porque el COE maneja una data con mucha transparencia y mucha claridad. De hecho... Es que hay medios que se han quejado, que dicen que resguardan la información, que no le dan la información, que dan una información de tal... Bueno, pero usted mismo decía, a nosotros hay que evaluarnos del jueves al mediodía al domingo a las 6 de la tarde. Y recuérdense que para este operativo nosotros solamente me pueden computar, porque son las variables que nosotros vamos a atender. Accidente de tránsito, intoxicación alcohólica, muerte por intoxicación alcohólica, intoxicación alimentaria y ahogamiento, asfixia por inmersión. O sea, esas 4 variables que estén desde el jueves a las 18, a las 12 del mediodía hasta el domingo. Ahora, y cualquier incidente que se produzca en un balneario, que haya muerto. Claro, ahora, yo quisiera también que la gente, que también los medios entiendan también lo siguiente. Si hay unas 225 playas y balnearios clausurados, y si a una persona en esa playa y ese balneario clausurado, no me lo quieran computar porque esas playas y balnearios están clausurados, están debidamente publicadas, y la población tiene que tener conciencia de no violar disposiciones que están establecidas. Y no porque como nosotros podemos, los ayuntamientos, las alcaldías y también la Policía Nacional, igual que Sectur, por ejemplo, en el caso de la playa que están clausuradas, ellos también serán garantes de cumplir, de no dejar que personas se bañen. Ahora, recuérdense ustedes, por ejemplo, si una persona a las 7 de la noche, en una montaña por allá, en un río, en una montaña, en una loma, por ejemplo, inhóspita por allá, dígame usted, a las 6 de la tarde bañándose, o las 10 de la noche, o 11 de la noche. ¿Cómo usted evita, por ejemplo, que esa persona se pueda ahogar ahí? ¿O qué respuesta, qué capacidad tienen las autoridades para poder responder? Eso es verdad. Entonces, el dispositivo está claramente establecido. Hay unos mapas donde están todas las unidades que van a estar en todas las principales carreteras, autopistas, playas y balnearios. Están establecidas ahí. Las que ocurran ahí no la pueden computar sobre esas 4 variables. Y por otro lado también, déjeme decirle que esa base de datos también, nosotros la cruzamos, accidente de tránsito con DGC y TRAN, accidente de tránsito. La muerte nos la certifica el INACI. Que la ley establece con claridad que son los responsables de determinar cuál es la causa. La causa, exactamente. De hecho, a nosotros nos han sacado, por ejemplo, la prensa. Recuerdo en una Semana Santa que murieron en el sur 2 personas en un accidente de tránsito. Bueno, la prensa ve que la motocicleta se desliza, mueren los dos. Entonces la prensa lo saca. Pero ¿qué pasa? Cuando el INACI hace el levantamiento y hacen las indagatorias debidas en términos de la causa que generó, fue un infarto que le dio al conductor de la motocicleta. Perdió el control. Perdió el control, pero murió con el infarto. O sea, él muere el instante. Cuando le da infarto, muere el instante. Se desliza el motor y van por ahí. Entonces, para nosotros no entran, porque la causa fue el infarto, no el accidente de tránsito. Sí. Entonces, por ejemplo, también nos pasó en Santiago, por ejemplo, como 3 ahogados en Santiago. Cuando, salen ahogados. Pero ¿cuántos días tenían esa persona cuando el INACI llega a investigar? Fue muerte violenta y lo lanzaron al canal. Muerte violenta lo lanzaron al canal por auto de atraco. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eran 3. Entonces, cuando el INACI certifica, dice muerte violenta por atraco, herida de bala con entrada y salida. O sea, para nosotros no entran, porque nosotros los casos de orden público, eso es un asunto de la Policía Nacional o de orden público, y nosotros no manejamos esa variable tampoco. Bien, mire. Nosotros queríamos aclarar. Hay otros detallitos. Hay otros asuntos que tenemos que tratar. No hay problema. Pero vamos a hacer un alto. Vamos a hacer un alto y entonces volvemos. Claro. Oiga, pregunten todos los... Did he call the family first?
he told me, he called my mom and my dad and talked to them and was just to get their blessing, he said. And then after that, before we La cantante Jennifer López respondió a las acusaciones por parte del deportista José Canseco, quien asegura que su prometido Alex Rodríguez supuestamente le habría sido infiel con Jessica Canseco. Quiero decir, no importa, dijo López. Sé cuál es la verdad, sé quién es Alex, él sabe quién soy yo, estamos felices, respondió la reina del Bronx. No vamos a dejar que otras personas salgan y nos digan cuál es nuestra relación, sé cuál es nuestra relación, añadió. Estas declaraciones la hizo en el programa de Breakfast Club, donde Charlamagne tha God le preguntó sobre los tweets de Canseco, donde llamó a A-Rod infiel y luego lo desafió a una pelea. A hater? Yes. Tell me. Jose Canseco. He said A-Rod was cheating on you. Yeah. I thought he was hating. It doesn't matter. I know what the truth is. I know who he is. He knows who I am. We're just happy. We're not gonna let other people come out and tell us what our relationship is. I know what our relationship is. ¿Salimos o no salimos? Coge pa' acá, mami. El merengue se viste de fiesta con la celebración de los 35 años de trayectoria del exponente dominicano Bonnie Cepeda, quien realizará un gran concierto en Hard Rock Live el sábado 4 de mayo. El reconocido merenguero, intérprete de temas icónicos de la historia del ritmo de la güira y la tambora, como Una fotografía, Me tiene chivo y La asesina, entre otros, brindará una noche sin desperdicios, según adelantó el productor del evento, Evelio Herrera. Va a salir. ¿Y tú, mami? Mira, Blanquita. El artista urbano Crazy Design prepara una nueva gira que lo llevará a varias ciudades de Estados Unidos y Europa. El joven cantante que promociona el tema Poppy junto a Patricia Yanguela también está estrenando un nuevo manejo de su carrera y se prepara para alzar el vuelo a lo más alto de la música. Crazy, que inició en la música en el grupo Los Teque Teque, anuncia que todo en su vida será diferente y que su público notará ese cambio que viene tanto en lo personal como en lo musical. Más maduro ahora con 30 años de edad, el joven cantante dice que su carrera se guiará por la disciplina y por lo aprendido en este proyecto. Yo no soy Poppy, no ves que me pongo mi croquis. Bebo a pico, aunque a veces mojito con chuki. Soy cool, soy una mala ni loca, me siento chuki. Aunque vive en el perdino, un negro me hace chuki chuki. Me gusta piel y polo, voy al colmado en un rolo. La pareja urbana Anuel AA y Karol G se estarán presentando en la República Dominicana el 18 de mayo en el Estadio Quisqueya. Los intérpretes de Secreto, de origen boricua y colombiano respectivamente, iniciaron su gira Culpables, que los llevará por varios escenarios de Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Bad Bunny presentará Por Siempre Tour el próximo sábado 15 de junio en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. La producción de este concierto estará a cargo del empresario Gamalache, aunque es uno de los artistas de trap más conocidos mundialmente y los críticos musicales le describen como un fenómeno por la velocidad y efervescencia con la que se popularizan sus canciones. Bad Bunny dice que tiene los pies en la tierra.
A sus 24 años, Bad Bunny parece haber aprendido a manejar los efectos secundarios de su éxito, como las críticas a las letras de sus canciones, a menudo sexualmente explícitas y hasta con toques de violencia, y al interés por sus atuendos. Para Diario Espectáculo, Giovanni Ramírez. Quisiera cambiarle el final al cuento, las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo. Un infeliz en el amor que aún no te supere, cara camina solo sin nadie por toda la acera, preguntándole a Dios si en verdad el amor existe, porque si yo era tan... Bueno, para entrevistar a don Carlos Paulino, su director del COE, se nos ha añadido un refuerzo. Don Héctor Tineo, buenos días. Sí. ¿Cómo tú estás, Tineo? ¿Todo bien? Quedó una pregunta pendiente, Pedro, tuya. Bueno, mira, uno dice, oye, esto, sí. Yo le decía a Carlos que nos ha dado un informe verdaderamente detallado de los recursos humanos y materiales con que cuenta el COE para enfrentar este reclamo de movilización extraordinaria que es la Semana Santa. Pero yo le decía, pero hay una institución que está permanentemente el año entero y que tiene una concentración de recursos extraordinaria que se llama el 911. ¿De qué manera estos dos programas, el COE y el 111, se colaboran uno al otro, se complementan? Mire, lo que ocurre es lo siguiente, la ley 147 establece en su artículo 12 que el COE será responsable por parte del Estado Dominicano de coordinar los operativos tanto de Navidad como de Semana Santa como de la Virgen de la Altagracia. Lo dice la ley. Y también operativos especiales donde hayan alta concentración de personas. En ese sentido, la propia ley establece que cuando el COE se activa, entonces todos los recursos del Estado pasan a ser coordinados por el Centro de Operación de Emergencia, el COE. Entonces, así como, por ejemplo, toda la sala de situación de las distintas instituciones del Estado o mini centro de operaciones de las instituciones del Estado, todas se activan conforme se activa el COE. Entonces, así como se activa el COE, se van activando las distintas instituciones y pasan, reiteramos, a ser coordinados todos esos recursos por el COE. Por ejemplo, el COC, Centro de Operaciones Conjuntas del Ministerio de Defensa, se activa, pero se activa en apoyo al Centro de Operación de Emergencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que le hacemos es que cada uno de ellos, incluyendo, por ejemplo, el 911, tiene un enlace en el COE. Cualquier requerimiento, nosotros a través de ese enlace que está ya en el COE activado, pues lo hacemos. Entonces, ellos movilizan los recursos. Nosotros lo único que hacemos es que les decimos dónde nosotros queremos nos coloquen ese recurso y para qué el recurso. Le damos eso a través del enlace, inmediatamente ellos colocan el recurso donde nosotros le digamos. Por ejemplo, si nosotros necesitáramos una aeronave, entonces la hacemos con un coronel que tiene el Ministerio de Defensa que enlace en el COE, le hacemos requerimiento a él, lo hace al COC, y el COC entonces coordina con las distintas ramas del Ministerio de Defensa y colocan el recurso allá. Sencillo. Si, por ejemplo, si necesitáramos embarcaciones, bueno, ahí está la Armada, entonces lo hacemos a través del COC. El COC, bueno, el COE necesita 20 lanchas o 20 botes soja para llevarlo al Bajo Yuna. Entonces lo coordinan y nos colocan el recurso allá donde nosotros le... ¿El COE trabaja el año entero? El COE tiene que trabajar los 365 días del año, porque recuérdese que el COE tiene obligatoriamente que la ley le dé el mandato de lo que es la preparación y la planificación para cada situaciones de crisis y emergencia. Entonces, como le dé ese mandato, el COE, dentro de la preparación está la parte que tiene que ver con la educación y la capacitación de la persona, y por lo tanto, entonces, permanentemente tiene que estarse ejercitando. Pero además, probar los distintos planes de emergencia, obligatoriamente tiene el COE, por ejemplo, que hacer simulación y simulacro. Entonces, eso hay que hacerlo, pero
planificada un simulacro, una simulación, llevan 3, 4 meses y luego se ejecuta el ejercicio. Yo le comentaba a ustedes que, por ejemplo, nosotros antes de la temporada ciclónica, de enero hasta el 1 de julio, nosotros desarrollamos todo un proceso de preparación que incluye, por ejemplo, revisión de protocolos, revisión de procedimientos, actualización de plan en caso de que sea necesario, sistema de alerta temprana, ver cómo andan los sistemas de alerta temprana, ver cómo anda el manejo de la información, las redes de comunicación, cómo están. O sea, entonces todo esto se vive permanentemente trabajando y por lo tanto nosotros trabajamos los 365 días al año, pero además también están los compromisos internacionales que nosotros como país también tenemos que cumplir, que han sido acuerdos que firma el Estado Dominicano a través de las propias Naciones Unidas, del cual nosotros somos signatarios. Entonces, tenemos que ir a foros internacionales, tenemos que ir a conferencias, tenemos que ir a talleres. Y así, entonces, permanentemente el COE vive trabajando los 365 días del año. Pero además, don Cava, hay un elemento fundamental acá en todo sistema de gestión de riesgos. Y es justamente, si queremos cambiar la visión y la cultura reactiva que tenemos los dominicanos y las dominicanas, pues necesariamente tiene que ser a través de la educación. Y por lo tanto, entonces, hay que trabajar los 365 días del año educando a la población. Vamos a volver sobre Semana Santa. Sí, ¿qué es lo que ha pasado? Este es un punto que muchas veces son de las cosas que el país no lo ve como algo que ha estado ocurriendo. El ciudadano menos informado, cuando se habla de este tema, lo relaciona con defensa civil, porque en el histórico lo que conoció fue la defensa civil. Sí. Y le resultaba difícil entender, por ejemplo, lo que ha explicado Carlos. ¿Qué es lo que ocurre? En una situación que lo amerite, el Comité de Operaciones de Emergencia es un organismo multisectorial, o sea, todo el mundo se integra con un mando central. Así es. Esto es de ahí que la República Dominicana es reconocido como uno de los países que en este orden ha avanzado más, se ha preparado, o sea, ha ido ya con una estructura, con mecanismos institucionales que le permiten operar como ustedes lo están haciendo ahora. Fíjate que ya no hay invento, don Pedro, sencillamente se someten a un protocolo y actúan en consecuencia. Esto es muy, muy importante porque demuestra también avance en ese orden. Miren, volviendo al operativo de Semana Santa, que se inicia... Pero mire, pero en el caso de la pregunta que él hace, que por qué la gente tiene esa confusión, es claro que sí, que hay un asunto de memoria histórica. De memoria histórica, sí. Eso está claro. Ahora, en el caso de la defensa civil se integra como una de las 22 instituciones que forman parte del COE. Ellos envían su enlace al COE y nosotros a través de ese enlace les solicitamos los distintos requerimientos que tenemos. Entonces, por ejemplo, las evacuaciones. El COE autoriza las evacuaciones. Sí. ¿Le ejecuta a quién? La defensa civil en el terreno, acompañado naturalmente de un conjunto de instituciones que le sirven de apoyo a ella. Sí. Porque, por ejemplo, usted hacer una evacuación, pues evidentemente usted tiene que tener un dispositivo de seguridad para la protección de los bienes, de los bienes y servicios de la persona que usted va a evacuar. Porque ahí queda la vivienda con todos los bienes que están ahí. Entonces, usted tiene que garantizarle esa seguridad. Entonces, ¿con quién tiene que coordinar ese proceso? Policía Nacional. ¿Qué está ahí en el COE? Entonces, ahí se coordina todo ese dispositivo. Pero también, por ejemplo, bueno, hay que aperturar el albergue, por ejemplo, pero el albergue necesita de una seguridad. Bueno, ahí está el Ministerio de Defensa que apoya a la defensa civil en esa labor. Entonces, usted coordina ahí con el Ministerio de Defensa y le buscan y ciertamente hay la práctica, hay la normativa de que esos órganos públicos y de seguridad le responden al COE en ese momento. La autoridad del COE es aceptada. Mire, increíblemente, el Centro de Operación de Emergencia, el COE, ha logrado, de hecho, muchos países nos piden a nosotros que le hablemos de la experiencia de República Dominicana, cómo nosotros hemos logrado trascender tanto y posicionarnos tanto en la mentalidad de la población dominicana. No, y de los órganos públicos. Y de los órganos públicos. Que se consideran a veces superiores. Que los reconocen, que el COE es un organismo válido y que le facilita a ellos
mejorar sus capacidades de intervención. Entonces, pero don Pedro, eso se logra justamente con el trabajo, y más con el trabajo, reconocer que cada una de esas 22 instituciones que forman parte del COE son fundamentales, son fundamentales, y que a cada una se les reconoce el mérito que tienen, pero además su competencia para actuar, porque el COE no sustituye a ninguna institución. Cada institución participa con sus propias capacidades, pero al mismo tiempo el COE resalta la labor de cada una de esas 22 instituciones, y lo decimos claro. Nosotros solo somos facilitadores del proceso, pero ustedes son los actores fundamentales. Sin esas 22 instituciones, el COE no existiera. Y por lo tanto, ahí está la base fundamental en la que se sustenta el Centro de Operación de Emergencia. Entonces, ese es el criterio, es la visión de trabajo nuestra, por lo que cada una de las instituciones reconoce la valoración que tiene el Centro de Operación de Emergencia. Y por eso cada vez que se convoca, van todas las instituciones. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes, antes de ayer, por ejemplo, y me disculpan que un poco fuera del tema, pero, por ejemplo, antes de ayer, estaba el jefe del ejército en el COE, el ministro de Defensa, allí en el COE, en la mañana. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos revisando todo lo que teníamos, que tenía el ministerio, que teníamos... No tuvieron que ir al despacho del ministro de Defensa. No. Ellos van allá al COE. Oye, esto, qué interesante. Ellos van al COE, entonces, pero así mismo lo hace el ministro de Salud, así mismo lo hace la directora del Intran. La directora del Intran, o sea, así lo hace todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque el COE respeta la naturaleza, la independencia y la competencia de cada institución, y cada quien actúa en función de su propia competencia. Interesante. Y cada quien también se le permite allí en el COE. Por ejemplo, en la rueda de prensa allá en el COE, le preguntan algo de tránsito, no, mire el enlace de DGC, responda usted. De Defensa Civil, no, mire el enlace de Defensa, responda usted. ¿Tiene algo que tiene que ver con cuestiones climatológicas? No, espérese. Hay un organismo que se llama LONAME. Ellos son los científicos, los que mandan la información. Vayan donde ellos, que ellos con mucho gusto ellos le van a dar la información. Porque nosotros no nos metemos en competencia de otras instituciones. Por ejemplo, mire, a mí me estaban entrevistando hace como un mes. Nosotros emitimos unas alertas, que le emitió Meteorología, unas alertas por inundaciones. A mí me preguntan sobre si la presa habían mejorado su capacidad de almacenamiento de agua. ¿Y qué respuesta yo le di? Mire, yo le pudiera responder, pero nosotros somos respetuosos de la naturaleza y de quienes son los responsables de cada una de las áreas. En este caso, yo le puedo dar el teléfono del coordinador del COPRE, que es el Comité de Presa y Embalse, para que usted lo llame. Exacto. Y él le dé a usted entonces un detalle de presa por presa, inclusive con mucho más precisión, pero además mucho más técnico que yo, porque yo no soy técnico de esa área. Así que yo quisiera que usted me permita a mí reservarme y que sean ellos. Y se lo di en público ahí, el número del coordinador del COPRE, para que le dé. Entonces, pues sí, pues nosotros lo vamos a llamar. Porque de eso se trata. Yo quiero que volvamos al tema de la Semana Santa. De la Semana Santa, okay. Sí, porque la gente te espera información sobre eso y a la gente hay que insistirle. Manejo de alimentos y bebidas. En ese tema, ¿cómo se maneja eso? Porque hay gente que instala su cocina. En el río, dentro del río, en la orilla del río o en la playa. Instala ahí, comienza ahí y hasta su conconcito. Y los envases de cristal. Correcto. Mire, para eso hay dos instancias fundamentales. Ajá. Está el Ministerio de Salud, que tiene unos inspectores de sanidad, que evalúan las condiciones de salubridad de estos establecimientos. Y en función de ello, entonces... de los establecimientos que ya están operando, que manipulan y que venden. Eso es importante para el Yanequequito y la cosa, ¿entiendes? Claro, correcto. Eso por un lado. Un peje que te lo pusieran con un aceite que tiene que...
meses de cosas. No, y también usted ve también a la persona cómo lo manipula, que lo puede contaminar. Sí. El alimento. Entonces también eso se refuerza. Eso se refuerza, pero también ahí está pro consumidor también. Sí, claro. Por los precios, para los que especulan. Para cuidarlo. Que tiene que ver también con la cuestión de los alimentos y eso, y ellos hacen sus inspecciones también. Sí. Y se refuerza para esta ocasión. Y para la gente que en particular lleva su propio caldero y sus espaguetis en plena playa. ¿Hay control sobre eso? Allá en Guandollo lo controlamos, no lo dejamos entrar. No diga eso para no desmentirte. No diga eso para no desmentirte. Pues sí, no, miren. Nosotros siempre creemos que la gente tiene que tener conciencia en el sentido de cómo hace sus propios alimentos y eso para no afectar su salud. Y así es. Por eso nosotros decíamos, miren, por más disposiciones que nosotros como autoridades de carácter preventivo y acciones desarrollemos. Sí, pero yo lo que digo, podemos entrar una cuestión con arroz, con habichuela, con los espaguetis. Bueno, sí. Y mi trago, claro, y un poterrón. Bueno, en el caso de ron, recuérdese que yo le dije a usted que el Viernes Santo está prohibido. La venta de bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas alcohólicas y la venta. Entonces, y que además que en playas y balnearios no se le va a permitir a usted entrar con la botella, ni mucho menos. Claro. Entonces, todo esto está regulado. Para que lo sepan, se lo dejan afuera. No es que se lo quitan. Debidamente se lo quitan, se lo retiran, o váyase, no puede entrar. Pero algo importante, que como yo hablaba, que no se permite entrar a las playas y balnearios con gestos contundentes. Eso implica armas de fuego, implica objetos cortantes, punzantes. Eso implica cualquier objeto que pueda hacer daño. Una botella de vino. Pero además tampoco, en la playa y balneario tampoco se va a permitir la circulación de cualquier vehículo de motor. Es otra cosa, en playas y balnearios. Que pueda poner en peligro a la persona. Entonces, ¿qué habrán? Y los jet ski también. Unos estacionamientos contiguos a la playa, contiguos a los balnearios, que se dejarán ahí y usted penetrará de manera... Y dentro de la playa los botes, los jet ski, tendrán prudente distancia. También en la playa y los balnearios, lo que son, correctamente, por eso todo tipo de vehículos motores. En la playa los jet ski, los four wheelers, todo eso está regulado. No van a poder penetrar porque ahí está la Politour, que es Cestur, que es la garante. Y las mascotas, los perros y eso, los perritos no pueden. Bueno, definitivamente usted tiene que darle la protección de vida a su perro y su mascota, como usted dice. Sí. Y por otro lado también, hablando ya de seguridad, las personas, por ejemplo, cuando vayan a salir de sus hogares, es interesante, por ejemplo, primero, verificar la seguridad de su vivienda. Es importante. ¿Qué implica eso? Bueno, que si usted se va a ausentar, al vecino más próximo que usted habla con él y le dice que le tire, que se la observe de vez en cuando. Le deje un teléfono a su vecino más próximo para que donde usted esté localizable, para cualquier cosa se comunique con él. Pero además deben cerrar los tanques de gas, cerrarlo antes de salir. Si tiene una bomba eléctrica esa que succiona el agua, apagarla. Correctamente, desconectar todos los electrodomésticos. Exceptuando la neverita. Correcto. Llevarse su seguro de salud. Su seguro de salud. Tener en la cartera. Revisar su vehículo. Sí. Como decíamos, sistema de freno, luces, el botiquín que debe llevarlo, el extintor que debe llevarlo en su vehículo. Las gomas. No el tren delantero, los neumáticos. Y también los niños también deben ir en la parte trasera. No pueden ir en la parte trasera porque su cinturón de seguridad, porque si no van a ser fiscalizados. No utilizar celulares. Mientras se transita. Mientras se va conduciendo. Se transita. Sí. Y naturalmente en la carretera entonces respetar las señales de tránsito. Y no bebidas alcohólicas. De hecho, se sugiere tener el conductor sustituto. Para caso de que usted se prenda. Que generalmente el conductor sustituto debe ser una persona que no bebe, que no debe beber
el copiloto, como usted dice, no debe beber, y para que si el chofer entonces se da su trago, pasa de su trago, entonces que conduzca el sustituto. Muchísimas gracias. Además, para ser fiscalizado. Regresamos el próximo lunes. Carlos Paulino, muchísimas gracias, hermano. Detalle amplio de eso, sobre todo eso. Nosotros regresamos el lunes, Dios mediante.